Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es César Coca, soy encargado de la editorial Achaguata, encargada de publicar el año pasado, en diciembre, el libro de Ricardo Gadea. El libro es un testimonio brillante, fascinante, de experiencia personal de don Ricardo Gadea, sobre su vida política y particularmente sobre la vida y su vinculación con el movimiento de izquierda revolucionaria. El día de hoy nos acompañan Diana Miloslavich y Héctor Béjar. Estamos trabajando justamente por cosas de fuerza mayor, la conexión virtual de Ricardo Gadea. Y yo quería comenzar brevemente, minuto y medio, 2 minutos, manifestando un par de cosas que son importantes mencionarlas en un evento como este, la Feria Internacional del Libro de Lima. Hace algunas horas nos enteramos como propuesta editorial la cancelación de la presentación del libro Revolución en los Andes, que se iba a dar mañana por la editorial también. Y no es gratuita la cancelación, que es una cancelación en realidad debería ser llamada como censura. El libro de Ricardo Gadea, Testimonio de Parte, fue censurado en la Universidad Católica, en los estantes de la librería de la Universidad Católica. El año 2022, el libro de Pilar Roca, Mr. Dafo, fue censurado por el Ministerio de Cultura. Es decir, hay una serie de hechos que van marcando la cancelación encubierta o edulcorada de determinados textos que marcan una agenda para discutir. Es decir, es importante mencionarlo porque como editorial hemos ya asumido el compromiso de revelar este tipo de actos para que no vuelvan a ocurrir y me parece importante hacerlo en reiteradas ocasiones. Así que, sin mucho más, yo quiero que comencemos con las palabras de Héctor Béjar, a quien quisiera que recibiéramos con unos aplausos, por favor. Bueno, pues buenas tardes con todas, con todos. Saludos, Carmen, cariños. Aquí hay un montón de amigos, así que no se molesten si no los menciono por nombre, por si acaso, porque como vemos muchos aquí y la sala está llena, nos pasaríamos un buen rato haciendo las historias de cada quien. Bueno, yo le agradezco a Ricardo haberme pedido que haga un comentario de su libro. Con él, como ustedes saben, hemos compartido años muy intensos. Hemos tenido una fraternidad muy cercana. Hemos compartido rejas en varios lugares y formamos parte, antes de eso, de una historia compartida, antes de la cárcel, compartida en algunos campamentos, en escuelas militares, y en fin. Y aquí Ricardo cuenta parte de esa historia. Yo he contado la parte mía en otros libros que no quiero mencionar ahora. Y creo que con los testimonios de él, los míos y los de otros compañeros y compañeras, a las compañeras hay que llamarles la atención porque deberían escribir. Y el rol de la mujer en las guerrillas del 65 tiene que ser recordado. Lamentablemente todavía no se ha hecho, pero evidentemente es una tarea por hacer. Y pues yo quería empezar precisamente por Carmen, que como dice aquí en su dedicatoria a Ricardo, es la compañera de su vida. Y además quiero agradecerle toda esa vida que de alguna manera hemos pasado, ella desde fuera de las rejas y nosotros dentro de las rejas, que son años inolvidables. Gracias, Carmen. Bueno. En la historia de Ricardo hay varias etapas y el libro es bastante ordenado. Empieza por su vida en el barrio. Hay que decir que él vivía muy cerca de Juan Pablo Chang porque ellos estaban en el barrio chino de Lima, lo que ahora es el barrio chino. Bueno, siempre fue eso, ¿no?
Y luego está la vida de, como dice en otro de los capítulos de su libro, Entre curas y cachacos, la, la- la vida espiritual católica de Ricardo y su vida en el colegio militar. Y luego el relato pasa ya por cómo él se va incorporando al APRA rebelde, cómo va relacionándose con Cuba en aquellos años heroicos de los años 60 y cómo es que, por la vía también de su hermana, él hace de Hilda Gadea, él hace relación con el Che. Yo creo que aparte de la contribución que Ricardo hace a la historia del Perú de los años 60, hay varios datos históricos que él aporta aquí que son muy importantes. Por ejemplo, su conocimiento del teniente Vallejo, que fue uno de los precursores del movimiento guerrillero del 60, el intento de guerrillas que hubo en Jauja, que yo no sabía que había sido alumno también de la escuela del colegio militar, y luego todo lo que narra Ricardo alrededor de su vida con su hermana, su conocimiento del Che Guevara, de Ernesto Guevara, y ya su incorporación al APRA rebelde primero, su rol en las guerrillas del MIR y bueno, lo que va contando después a lo largo del libro, donde también hay datos históricos de primera calidad acerca de la captura y muerte de Luis de la Puente y de Guillermo Lobatón y sobre todo de Máximo Velando. Hay partes conmovedoras del libro. Recordemos que las guerrillas de 1965 fueron guerrillas hermanas, las guerrillas del MIR por un lado y las que nosotros teníamos, que fue solamente una, que hizo varias campañas, hasta 4 campañas, de las cuales la primera campaña fue la de Bolivia, que fracasó con la muerte de Javier Heró, y la segunda ya fue simultánea con las guerrillas del MIR en 1965. Entonces, mientras el MIR tenía un frente en el norte que no llegó a combatir por las circunstancias que narra Ricardo, otro frente en el centro, donde estaban Máximo Velando y Guillermo Lobatón, y otro en el sur, donde estaba el propio Luis de la Puente. Nosotros estábamos en Ayacucho. Eso significó un movimiento prácticamente nacional desde los Andes, que además tuvo toda una historia, porque la historia de esto, de tanto del APRA rebelde como del ELN, se remonta prácticamente a 1961, es decir, 4 años antes de las guerrillas del 65, y la historia del MIR mucho antes todavía, porque hay que ir hasta la historia del APRA, la protesta del APRA rebelde con Luis de la Puente en el año 56, cuando Aya de la Torre decide apoyar políticamente a Manuel Prado y hacer el régimen de la convivencia, y luego toda la evolución que vino. Es decir, en el caso del MIR tenemos que remontarnos hasta 1956. En el caso nuestro es mucho más corto, aunque también podríamos, en el caso de muchos de nosotros, remontarnos a esos mismos años con el retorno a la legalidad del Partido Comunista, porque el año 1956 retornan a la legalidad por un lado el APRA y por otro lado el Partido Comunista. Y los compañeros del MIR provenían en su mayor parte del APRA rebelde, es decir, del APRA que
retorna a la legalidad del año 56 y nosotros, algunos de nosotros, no todos, veníamos del Partido Comunista, que también retorna a la legalidad el año 56. Es decir, que éramos dos procesos fraternos, dos procesos hermanos, pero diferentes, cuyas diferencias, desgraciadamente, se desarrollaron también durante la lucha guerrillera y probaron que ambos teníamos grandes errores que fueron los que motivaron nuestra derrota frente a las Fuerzas Armadas de aquella época. Bueno, parte del libro de Ricardo, entonces, tiene que ver con eso, con la vida de Ricardo en Cuba, su presencia en los campamentos militares de las escuelas militares de aquella época, su presencia también en lo que llamamos la lucha contra las bandas de la CIA en el Escambray, año 1962-63, el bloqueo a Cuba, que con la crisis de los cohetes, que fue el momento más grave en que estuvimos al borde de una guerra atómica, que fue en octubre de 1962, y luego ya cómo se va desarrollando la propia organización política del MIR y cómo va haciéndose la propia participación de Ricardo ya en el aparato político del MIR. Porque finalmente él no llega a formar parte del aparato militar, sino del aparato político del MIR, y su narración es muy ilustrativa acerca de cómo se van desarrollando las discusiones en el MIR con De la Puente y con los otros líderes del MIR, pero ya no a nivel militar, sino a nivel político, a nivel del partido MIR, porque ya el MIR se convierte en un partido político. El nombre de MIR, así como lo interesante también de decir es que los nombres de ambos movimientos tienen que ver mucho con la América Latina de los años 60, porque el nombre del ELN viene desde la Armée de Liberación Nacional de Argelia, el Ejército de Liberación Nacional de Argelia y el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, que después sería la organización del Che varios años después, ¿no? Mientras que el nombre del MIR viene de la evolución de la guerrilla del MIR, que nace del Partido Acción Democrática, que es el APRA venezolana, y termina en la formación de las guerrillas venezolanas, que fue el primer intento, el primer movimiento guerrillero también de los años 60, y se llamaban MIR. Entonces los nombres Ejército de Liberación Nacional y MIR son característicos de esa época de las guerrilleras de los años 60. ¿Qué otra cosa más se puede decir del libro de Carlos, de Ricardo Gadea? De Ricardo. Hay datos sumamente interesantes acerca de las propias discusiones en el MIR. Creo que la franqueza de él es una contribución histórica, no solamente a la historia de la guerrilla, sino a la historia del Perú, fundamentalmente, y todo lo que devino después. Esto tiene que ver con problemas de organización, cómo se discutían las acciones y también de alguna forma, como les dije antes, cómo es que en la relación, sobre todo en el caso de MIR, de los compañeros que venían del APRA y que toman las armas y el movimiento campesino, se va dando una situación sumamente complicada que acaba con la traición que narra también muy detenidamente Ricardo, la traición que se hace por parte de alguna gente del movimiento de la Convención y que es la que determina la captura de Luis de la Puente. Bueno, yo me parece que ya hablé demasiado,
Creo que es un libro muy importante, muy interesante, está muy bien escrito y que es una contribución al movimiento, a la historia, no solamente del movimiento guerrillero, sino a la historia del Perú en general. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Yo quiero solicitarle a Diana que por temas de conexión e internet permitamos que don Ricardo pueda hablar unos minutitos, porque se nos va a ir la señal, así que don Ricardo lo escuchamos aquí en el auditorio. Muy bien. Queridos amigos, les saludo desde Caracas, en donde me encuentro invitado a una cumbre de los pueblos por la paz y contra la guerra. Hago llegar mi más cordial saludo a los amigos y amigas que asisten a la presentación de mi libro Testimonio de Parte en la Feria Internacional del Libro de Lima. En forma especial, hago llegar mi más cordial saludo a Héctor Béjar, a Diana Miloslavic, a César Coca, director de Ediciones Achaguata, que participan en la mesa. A todos y todas, también quiero saludarles por las fiestas patrias, por este sentido aniversario de nuestra querida patria, que hoy sufre la violencia genocida, arbitraria, desatada por la dictadura de Dina y el Congreso. A pesar de todo, nosotros seguimos siendo optimistas, no dejaremos de luchar por un Perú nuevo en un mundo nuevo, como lo quería el Amauta Mariátegui, y siempre estaremos al lado de los peruanos y peruanas más pobres y explotados por el capitalismo salvaje. Yo quiero decirles muy brevemente que este libro nació de la necesidad de recuperar la historia. En realidad son hechos acontecidos hace más de medio siglo, que deberían ser parte de la historia viva de todos los peruanos y peruanas. Son esfuerzos sacrificados de gente del pueblo, de políticos que han asumido los intereses de las mayorías y que en determinados momentos han emprendido luchas en las que han entregado todo, su sangre, sus vidas. Y esto debería ser conocido por todos, debería ser parte de la riqueza espiritual y, por supuesto, intelectual de todos quienes en nuestro país queremos una patria mejor. Sin embargo, la historia es así, la historia oficial está escrita por quienes desgraciadamente vencieron. Y esa historia pues oculta muchas de las realidades de las luchas anteriores. Es por eso que me animé a escribir después de mucho tiempo este libro, tratando de contar la historia del MIR, la historia del movimiento guerrillero del 65, desde el punto de vista del MIR, contando la realidad tal como ella se dio. No he procurado mejorar la imagen ni aumentar aspectos ni
incluir cosas bonitas. He tratado de contar la realidad tal como ella se dio en sus claros y oscuros, porque sé que la historia tiene que ser así, directa, concreta, real. Es necesario que estos hechos estén al alcance de todos. Los especialistas escribirán la historia, los especialistas amigos del pueblo, ojalá escribirán la historia, pero este libro pretende ser un material para que ellos puedan contar mejor estos hechos. Yo quiero decirles también que al margen de los detalles personales que cuento a lo largo del libro, cómo llegué a ser un joven con cierto compromiso, con ciertas ideas sociales, hasta convertirme en un militante de la izquierda revolucionaria, quiero decirles que el libro habla del MIR. El MIR fue una organización que se funda el año 62, que viene del APRA rebelde, por supuesto, pero que ya no tiene con el APRA rebelde la coincidencia de los principios apristas. El MIR no es aprista, el MIR es marxista revolucionario. Nosotros criticábamos desde el inicio cómo la izquierda peruana en esa época, 62, 63, la izquierda peruana había arreado banderas, porque por una parte el APRA había traicionado descaradamente sus principios primigenios y se había convertido en un partido aliado de la oligarquía. Pero por otro lado también, dentro de la izquierda, el partido fundado por Mariátegui, el Partido Comunista, estaba lejos de jugar un papel político revolucionario. Como máximo, protagonizaba algunas huelgas sindicales y convocaba periódicamente frentes electorales para intentar ganar algún diputado en el Congreso. Pero se había perdido lo que Mariátegui enfatizaba tanto, que era la revolución socialista, la toma del poder, derrotar al capitalismo, fundar una sociedad nueva, hacer en suma una revolución. Y es eso lo que el MIR sostiene y defiende. Por eso asume el concepto de izquierda revolucionaria. Es decir, una izquierda que tenga como propósito ser la revolución, que plantee la cuestión del poder. Y es eso lo que intenta el MIR cuando el año 62 se organiza ya como partido. A mí me tocó participar desde muy inicialmente en este proceso. Creo que fue un proceso absolutamente auténtico. Fuimos desde nuestra juventud, desde nuestra poca experiencia, fuimos aprendiendo mucho
tratamos de corregir errores, tratamos de apuntar efectivamente a la toma del poder, pero tratamos de hacerlo con las masas campesinas, tratamos de hacerlo en condiciones que pudiesen de alguna manera asegurar la persistencia de la lucha revolucionaria. Tratamos de construir un partido y no digamos que solo pensamos en Cuba. El MIR se convirtió de alguna forma en un proyecto internacional, en un proyecto que era parte del movimiento comunista revolucionario mundial, en una época caracterizada por el enfrentamiento entre los dos grandes bloques. Como son las cosas en la historia, y el libro abunda en ese sentido, pues no tuvimos éxito. Pero no tuvimos éxito en cuanto no logramos derrotar a las Fuerzas Armadas. Pero sí tuvimos éxito en cuanto se impuso el programa de lucha del MIR, es decir, la reforma agraria, la nacionalización del petróleo, la nacionalización del cobre, el cierre del Congreso y otra serie de medidas eran parte del programa del MIR que los propios militares de Velasco 3 años más tarde asumen como parte de su propia propuesta de cambios en el país. Muy bien. Quiero saludarles entonces agradeciendo la participación de todos y esperando que este libro tenga éxito en recuperar esa parte de la historia olvidada del Perú. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.